Bendito, alabado, glorificado sea el nombre de Cristo Jesús, hermanos y hermanos. Qué gusto estar con ustedes en este programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. Y como ven ustedes, pues estamos ya en el tiempo de Adviento, preparándonos para ese evento fabuloso, poderoso, que es la encarnación del Hijo de Dios, es decir, la natividad, la Navidad del Señor. Y bueno, pues hoy estamos celebrando la segunda semana del tiempo de Adviento y por supuesto pues vamos a encender con esto que parece una escopeta, vamos a encender estas dos velas que representan nuestro tiempo de preparación, porque es lo que es Adviento, tiempo de preparación para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y qué bueno que realmente pues podamos estar conscientes de que Dios quiere que nos preparemos. ¿Para qué? Para que podamos nosotros ser ese pesebre donde Jesús nace, donde Jesús se desarrolla y donde Jesús comienza a tomar de verdad prioridad en nuestra vida y en la vida de aquellos que están alrededor nuestro, porque depende de nosotros muchas veces es si las personas que están a nuestro alrededor van a acercarse al Señor o no. Y muy importante el testimonio de vida cristiana. Pero en este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, vamos a ponernos a la presencia del Señor. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo de preparación, de acogimiento a ese que viene a nosotros, que es el mismo Dios, que es Jesucristo. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre amantísimo, Padre misericordioso, yo te doy gracias, oh Dios, porque estamos esperando por algo grande. El ser humano tiene un propósito en su vida. Tu hermano, tu hermana y yo tenemos un propósito, una razón poderosa, grande, maravillosa. Y esa es el poder estar unidos a Cristo Jesús, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. ¿Escuchaste bien? En quien todo lo podemos y para quien todo es posible. A veces, Señor, sentimos que nuestras fuerzas están decayendo, están desfalleciendo, como que ya no tenemos fuerzas para seguir en el camino que tú nos invitas a caminar, que es unido a ti, Señor. Tomados de tu mano, Señor, para cada día vivir una relación más estrecha e íntima contigo. Como bien dice el Papa Francisco, una relación personal contigo, Señor. Yo te doy gracias, oh Dios, por este momento, por estas 4 semanas de Adviento, en que la Iglesia nos da la oportunidad de meditar un poquito acerca de nuestra vida. ¿Qué dirección está tomando nuestra vida? ¿Hacia dónde vamos caminando? ¿Iremos caminando hacia Jesús o iremos caminando en dirección opuesta a Jesús? Tu palabra nos dice, Padre Santo, que solamente hay 2 caminos. El camino que conduce a la vida y el camino que conduce a la muerte. El camino estrecho, que es el camino de Jesús, y es estrecho porque es difícil a veces negarnos a nosotros mismos. Es a veces difícil decir no a las cosas que la carne nos pide que hagamos, a las cosas que el mundo nos pide que hagamos, para poder decir sí a la voluntad de Jesús. Pero qué hermoso también, Señor, cuando desligándonos de todo aquello que nos quiere atar, que nos quiere lastimar, que nos quiere hundir, que nos quiere aplastar, que nos quiere matar, que podamos decirle sí a la vida, a ese que es la vida, que es Jesucristo. Qué hermoso cuando podamos decir nosotros, Señor, quiero ser todo tuyo, como María Santísima. Quiero ya no vivir para mí, sino que vivir para ti. O como bien decía San Pablo, que ya no sea yo quien viva, Señor, que ya no sea yo quien viva, que ya no viva para mí, Señor, para buscar las cosas, los placeres que el mundo me ofrece sin ti, Señor, pero que viva para ti, Señor. Que mi vida sea un sí a ti, Señor. Divino alfarero, aquí está tu arcilla, haz de mí un vaso nuevo. Que así sea, Señor. Bendice a este hijo tuyo que tanto tú amas, que este sea el comienzo de una nueva relación contigo, Señor Jesús.
Bendice a esta hija, Señor, que tanto tú amas, que vale tu sangre, Señor Jesús. Levántala, sánala, restáurala y llénala, Señor, de el poder, la presencia de tu Santo Espíritu, de tal manera que pueda decir como María Santísima: mi espíritu se goza en el Dios que me salva, porque soy toda tuya, Señor. Y para nosotros, los caballeros, los hombres, soy todo tuyo, Señor, hasta el último suspiro de mi vida, y todo tuyo para toda la eternidad. A Cristo que vive, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito sea Dios. Damos gracias a Dios, hermanas y hermanos, por tantos de ustedes que nos llaman con sus preguntas, que nos escriben con sus peticiones de oración. Muchísimas gracias por la confianza que depositan en nosotros. Damos gracias a Dios por Xiomara de Miami, Florida, que pide bendición para toda su familia, y por la conversión de su nieto Alfredo. Que el Señor lo bendiga y que camine en el camino de la victoria, comenzando en este tiempo de Adviento, tiempo de conversión, tiempo de acercamiento a Jesús, tiempo de vida nueva. Cruz Alberto, de California, pide por la familia García, especialmente por él mismo, quien necesita acercarse a su hijo, a quien lastimó y le perdió la confianza. Que haya una reconciliación en este tiempo de transformación y de reconciliación entre ustedes. Pedimos también por Lucila de Pensilvania, que pide oración para que el Espíritu Santo le ayude a entender las verdades de la fe. ¡Qué hermoso! Pues estás pidiendo la sabiduría de Salomón, pues eso es bien importante, que Dios nos dé discernimiento y sabiduría, porque hay tantas voces y hay tantas teorías y tantas formas diferentes de hablar de Dios, que tenemos que estar conscientes de que hay una sola verdad, y esa verdad es Jesucristo nuestro Señor. Emma de Los Ángeles pide oración por su familia, su esposo Ezequiel, por sus hijos Giovanni, Steven, Jade. No quieren ir a la iglesia y les reclaman que pierden su tiempo y se ponen en contra de ella, incluso la maltratan verbalmente. Pues, hermana, yo te digo a ti, cuando tus hijos ya pierden respeto por ti, pues mejor que los hijos tuyos, con el perdón tuyo, o bien recapaciten, y es importante que tú y tu esposo se pongan de acuerdo y le hablen a ellos, o simplemente que se vayan a otro lugar. Porque, como dice la palabra de Dios, en mi casa, yo y mi familia serviremos al Señor. Y tiene que haber un momento en la vida de los padres, papá y mamá, en que se ponen los pantalones bien puestos y al fin y al cabo pues hablan bien en serio con sus hijos, porque si no, los pueden perder y los pueden perder para siempre. Así que la oración es bien importante, pero también el guiar a los hijos con vara firme, no para darles, sino para enseñarles el camino que al fin y al cabo nos da la verdadera felicidad y la salvación, que es Jesucristo. Ana Bautista pide por su salud, ya que se siente muy nerviosa y deprimida. Además, por sus hijos Oscar y Yesenia, que necesitan acercarse a Dios. Pues lo mismo, ¿verdad? Pedimos para ellos. Y por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook, que el Señor les bendiga en abundancia y que sigan creciendo en estatura y en santidad ante Dios y ante todos los seres humanos. Y quiero recordarles en estos momentos que la única página oficial del Padre Pedro, este servidor en Facebook, es facebook.com/ppedronúñez, facebook.com/ppedronúñez. Les recuerdo tener cuidado con los perfiles falsos que piden dinero para las misiones en mi nombre. Nosotros no hacemos eso en el medio que estamos hablando, que es la página de Facebook. Jamás pediremos un centavo. Así que con esto en mente, pues muchísimas felicidades a los hermanos mexicanos, muchísimas felicidades por la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, que es patrona de México y es emperatriz de las Américas. Así que para todos los centroamericanos, suramericanos, para los del Caribe, para todos los de habla hispana y, ¿por qué no?, para el mundo entero. Muchísimas felicidades en estos días en que estamos celebrando la fiesta de Nuestra Señora, la Virgen María, bajo el título de Guadalupe. Y qué hermoso el poder hablar un poquito de Nuestra Señora María de Guadalupe y también de Juan Diego. Fue un 12 de diciembre de 1531 que Nuestra Santísima Madre se aparece en el Tepeyac.
a un indio, perdón, un nativo, que le llamaban indio porque pensaban que habían llegado a la India los conquistadores, los españoles, y por lo tanto pues le dieron ese calificativo de indios cuando realmente eran nativos mexicanos, pero no eran indios. Y se le aparece a este joven prácticamente sencillo, no tenía grandes conocimientos de teología ni nada por el estilo. Una persona así que parecía ser muy espiritual, una persona que parecía amar dentro de sus posibilidades a Dios. Y se le aparece a él. En aquel tiempo habían, como bien sabemos, una gran división, habían grandes problemas entre los colonizadores españoles y los nativos de México. Y cuando los frailes trataban de evangelizar a los nativos de México, pues les costaba muchísimo trabajo, porque primero que todo, pues no era la religión de ellos, y los frailes trataban de hablarles de Jesucristo y como que ellos no querían relacionarse con Jesús, ni querían saber prácticamente nada de las enseñanzas del Señor. Y también por los abusos que muchos colonizadores pues hicieron en contra de los nativos en México. Había mucho resentimiento, había mucho dolor, había mucho deseo de venganza de parte de más de un grupo de personas. Y pues todo eso traía a colación el hecho de que no querían nada que ver ni con la iglesia, ni tampoco pues con Jesús, ni con sus enseñanzas. Y por mucho que trataban los misioneros de llevar a las almas a los pies de Jesús, era muy difícil, pero muy difícil. Hasta un día maravilloso, un día grande, un día portentoso, hermanos, en que el Señor Dios, así lo decide, envía a la más importante de sus embajadoras. Fíjense hasta qué punto nos ama Dios. Envía a la más importante de sus embajadoras, a María Santísima, para que le hable no solamente a Juan Diego, pero en Juan Diego le hable a todo México. La palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, versículo 27, dice algo, Jesús, maravilloso. Dice, lo que para los hombres es imposible de alcanzar, con Dios sí se puede. Lo que es imposible para ti, para mí de alcanzar, con Dios sí se puede alcanzar. Hay muchas veces en que tú y yo pensamos que no tenemos los medios para alcanzar una relación más íntima con Jesús. Por ejemplo, hay veces que tú y yo pensamos que no tenemos los medios para que el matrimonio en que estamos nosotros relacionados funcione. Hay momentos en que sentimos que los hijos se nos están yendo de las manos y no podemos hacer nada para que las cosas cambien. Nosotros solos nada podemos. Pero este es el mensaje maravilloso que nos viene a traer la Virgen María, que si nosotros no podemos solos hacer las cosas que sabemos que debemos hacer para nuestro bien y para el bien de aquellas personas de las cuales somos responsables, Dios sí puede, si le damos a Él la oportunidad. De nuevo, Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 27, memorícenselo, hermanos. Lo que es imposible para el hombre, bendito sea Dios, es posible con Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Nos dice la palabra de Dios que a través de estas 4 apariciones, pero a través de la aparición básicamente del 12 de diciembre de 1531, la mentalidad del pueblo mexicano cambia drásticamente. Porque María se presenta al pueblo en la persona de Juan Diego como una mestiza. Lo que va a ser el pueblo más adelante. La unión entre los nativos y los colonizadores. Algo que hasta el día de hoy resulta imposible el pensar en términos humanos que se pueda realizar. Cuando había tanta gente que estaba en contra de la doctrina de Jesucristo y de la iglesia. El caso es que a través de la Virgen María, que viene a decirles a todos que la fe no es para algunos, sino que es para todos, y que Dios los ama a todos, y que es la madre de todos, que desde aquel día hasta 7 años adelante, hermanos, más de 8 millones de mexicanos abrazaron la fe en Jesucristo.
a través de las palabras de esa gran embajadora, María de Guadalupe. Fue un gran Pentecostés. Si bien es cierto que San Pedro pudo convertir a 3,000 personas el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículos 14 en adelante. 3,000 personas. En esta situación, María de Guadalupe pudo, con la gracia y el poder de Dios, hacer que 3,000 personas diariamente por 7 años abrazaron la fe en Jesús. ¿Cómo no creer que de la mano de Dios lo imposible para el ser humano se hace posible para Dios? Que este tiempo de Adviento sea un tiempo de confianza en Dios, de poner nuestra fe en ese en quien todo podemos, sabiendo que para Él no hay imposibles, y que si realmente creemos en Él como lo hizo Juan Diego, poniendo su confianza en Él a petición de María Santísima, las cosas van a ser muy diferentes en tu vida, y tú también verás, como Juan Diego, la gloria de Dios. El teléfono para que nos llamen es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa. Regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Preparación para Navidad, tiempo de Adviento, tiempo de deseo de acoger a ese que viene a salvarnos, a renovarnos, a liberarnos y a darnos la oportunidad de ser plenamente felices, no solamente cuando lleguemos al cielo, sino que desde ya. Es tiempo de gracia del Señor. Tenemos en estos momentos, hermanos y hermanos, a Julián de Colombia, vía telefónica. Julián, ¿me escuchas? Sí, buenas tardes, padre. Hola, Julián, ¿cómo estás, hijo? Bien, ¿cómo estás, padre? Bendecido, bendecido. Un gusto de poderte escuchar. Adelante, ¿tienes una pregunta? Sí, padre, me gustaría saber, cuando hablan de la Eucaristía, que Cristo se inmoló, ¿a qué se refiere? No tengo muy claro, esa sería mi pregunta. Pues se dejó matar. Se entregó como víctima. Alguien me está diciendo que inmolar significa cambiar de muelas. No, para nada. Significa esa entrega que hace Jesús, esa entrega generosa que lo da todo, da su vida por amor a ti, Julián, por amor a mí, por amor a todos los hermanos que están escuchando, que están viendo, por amor a toda la humanidad, hasta el fin de los tiempos. Es decir, en el tiempo de Jesús se acostumbraba a sacrificar animales. Juan el Bautista, cuando ve a Jesús que se acerca, donde él estaba bautizando a la orilla del río Jordán, dice, ahí viene el Cordero de Dios. El Cordero de Dios es el que quita el pecado del mundo. Los judíos sacrificaban todas las tardes, a las 3 de la tarde, un cordero. Era inmolado, era entregado como víctima a Dios, pidiendo la expiación, es decir, el perdón de los pecados del pueblo. Y es Jesús quien toma el lugar de ese cordero, y cordero inmolado, cordero que se entrega, cordero que es víctima, que se hace víctima, para que tú y yo no tengamos que sufrir la muerte eterna, sino para que a través de su sacrificio, de su pasión, muerte y resurrección, podamos nosotros un día recibir la corona de los santos, que es el cielo. Es lo que significa inmolarse. Jesús se inmola, Jesús se hace mártir, se entrega por amor, se rinde, da la vida, lo da todo, para que tú y yo en Él tengamos vida y salvación eterna. Bendito sea Dios. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, tengo una duda respecto al Apocalipsis 12:3, donde habla de la aparición de un dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Si al enemigo le corresponde el número 6, ¿por qué utiliza el 7, que significa perfección? Entiendo que San Juan utiliza un lenguaje secreto para escribir este libro, pero me cuesta entender esta imagen.
Caterín desde Venezuela. Catherine, muchas bendiciones y muchísimas gracias. Pues las interpretaciones son varias. Por ejemplo, 7 cabezas, hablar de 7 reinos o de 7 reyes o de 7 etapas en la vida de la iglesia, comenzando con el Antiguo Testamento, etc. Pero la razón de las 7 cabezas implica que Satanás conoce el mal plenamente, no parcialmente, sino que lo conoce todo. Si bien es cierto que el número 7 implica totalidad, y en el caso de Dios, Dios es el que es totalmente bueno, en este caso Satanás es lo opuesto. Satanás es el que conoce el mal, es decir, la ausencia del bien absoluto que es Dios total y completamente. Entonces, desde ese punto de vista, las 7 cabezas, es decir, Él es sabio, pero para hacer el mal, y lo hace perfectamente bien. Eso es lo que significa. El número 10, por otra parte, es el número que significa el no olvidarnos, en este caso, de esa realidad. ¿Por qué? Porque podemos contar fácilmente, son 10 los dedos de la mano, y podemos recordar entonces a través de los dedos de la mano que algo importante uno tiene que recordar. En este caso debemos de recordar que el mal va a acecharnos en diferentes formas y sobre todo a través de nuestras debilidades. Y Satanás bien conoce cuáles son nuestras debilidades, y lo que Satanás quiere es meterse por ahí, es decir, no necesariamente él, pero influir a través de diferentes demonios para que nosotros caigamos en el mal y para que nosotros seamos destruidos al fin y al cabo. Eso es lo que quiere él. Pero por otra parte, bien sabemos que, como dice la palabra de Dios en el Apocalipsis, Satanás no tiene todo el poder. Quien tiene el poder es Dios. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 12, bien vemos cómo Dios le da cierto poder a Satanás. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos la opción entre el bien y el mal. Nosotros no somos robots, no somos máquinas, no somos seres sin alma. No, nosotros tenemos el poder de decidir entre el bien y el mal. Satanás tiene cierto poder para echarnos abajo, pero quien tiene todo el poder, si nos agarramos de él, y por eso el tiempo de Adviento, para agarrarnos a él, más todavía, pues entonces somos más que vencedores y en él nos fortalece. Por ejemplo, si nosotros vamos al libro de Génesis, el capítulo 1, versículos del 1 al 31, vemos como 10 veces Dios dice, y dijo Dios tal cosa, y tal cosa se hizo. Y Dios dijo tal cosa y tal cosa se hizo. El número 10 es muy importante, porque significa el acordarnos de algo, que todo lo que existe, que todo lo que nosotros vemos ha sido creado por Dios, y todo es bueno. Que el ser humano lo eche a perder es otra cosa, pero todo lo que Dios ha hecho es bueno. Pero sin embargo, si bien es cierto que aún hizo a Satanás, a Lucifer, como un ángel de luz, lo hizo hermoso, lo hizo bello, etc. Sin embargo, él optó por apartarse de Dios y conoció el mal, y lo conoció plenamente. Y eso es lo que Satanás trata de hacer en el mundo de hoy, que conozcamos el mal y más plenamente cada día. ¿Para qué? Para que estemos más lejos de ese que es el bien eterno, que es el bien absoluto, que al fin y al cabo es Dios. Ojalá que esto te haya servido de algo. Amén. Tenemos en este momento otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿por qué los hermanos protestantes tienen ese supuesto don de que Dios habla a la persona por medio de ellos? Ese supuesto don se compone en la oración y estos empiezan a decir la vida de la persona, indican lo que pasa en el futuro. Supuestamente Dios habla por medio de ellos. ¿Es eso confiable o no? José de Guatemala. José, muchísimas gracias. Yo no pondría mucha confianza en eso. Es decir, no estoy diciendo que Dios no se pueda manifestar en la forma que Él quiera. Al fin y al cabo es Dios. Dios puede usar cualquier persona para dar un mensaje. Al fin y al cabo Él es Dios, Él lo puede hacer porque Él es poderoso, Él es todopoderoso. Y bien Él puede. Pero, es decir, aún las apariciones, aún las visiones del mismo Jesús,
a Santa Margarita María Alacoque, por ejemplo, o la misma aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, como que lo que están diciendo es algo que ya está en la Biblia. Por eso es importante el reconocer que aquí está todo lo que necesitamos nosotros en la Santa Biblia para poder dirigir nuestros pasos en el camino de la victoria final, que al fin y al cabo es el cielo. Y para poder tener aquí en este mundo pues una relación cada vez más íntima con ese que nos invita a unirnos a Él, que es Jesucristo. Ven a mí tú que estás cansado y agobiado y yo te haré descansar. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 28 y 29. Ahora, si bien es cierto que Dios se puede manifestar en cualquier forma, de nuevo, la primera forma de manifestación, y esta es la manifestación pública, es a través de la Santa Biblia. Las manifestaciones privadas, que son las apariciones y aún las aprobadas por la Iglesia, las podemos aceptar como parte de nuestro caminar con el Señor o no las tenemos que aceptar. Lo que sí tenemos que aceptar, sí, bien es cierto, es que a María pues la tenemos que honrar muy particularmente. ¿Por qué? Porque ella, entre todas las mujeres, entre toda la humanidad, es la única que fue pura desde su concepción. Y es la que nos enseña a amar a Jesús con fuerzas extralimitadas. ¿Por qué? Porque la vida de María fue un amén a Dios. Y qué hermoso si nosotros pudiéramos hacer eso. Nosotros tenemos límites. María como que salió de ese límite con la gracia y el poder del Espíritu Santo para enseñarnos el camino de adoración al único y verdadero Dios, que al fin y al cabo es su Dios, que es Jesucristo también. Nos encanta adivinar. El profeta Isaías, capítulo 11, versículo 2, nos habla de los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de prudencia, de valentía, etc. Y sabiduría así de lo que es Dios, de lo que Dios puede hacer, conocemos en parte, como dice San Pablo, entonces lo conoceremos como Él es, cuando estemos en el cielo. Y de nuevo, a mí lo que me preocupa es que muchas veces nos encanta ser el centro de atención, nos encanta tener poder sobre las demás personas, nos encanta decir yo puedo decirle a esta persona lo que le va a pasar en el futuro. Y tenemos que tener mucho cuidado porque también la palabra de Dios nos habla en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, en el versículo 11, dice que no se halle adivinos entre ustedes. Que no se hallen adivinos entre ustedes. Eso es muy diferente a un profeta. Un profeta, y hay muchos profetas en el Antiguo Testamento, y hay muchos profetas en el Nuevo Testamento, y hay muchos profetas en la actualidad. Un profeta es uno que habla en nombre del Señor. Y todos nosotros estamos llamados a ser profetas a través de nuestro bautismo. Es decir, ¿qué hace un profeta? Proclamar a Cristo. Proclamar las verdades del Evangelio. Tanto para anunciar como para denunciar, pero no va a predecir el futuro, porque el futuro está en la mano de Dios. Y aún, por ejemplo, cuando se habla del fin del mundo, ¿cuándo sucederá? Dice el Señor Jesús como humano, eso lo sabe el Padre, pero ni tú ni yo lo sabemos. Y no es importante que lo sepamos, lo importante es que estemos preparados para cuando sea el momento que podamos decir, todo tuyo, Señor. Entonces, yo realmente, personalmente, no le prestaría atención a ese tipo de espiritualidad, porque me parece que está, si no del todo, metido en un error. Están cayendo gravemente en un error, porque el único que puede predecir el futuro, el único que tiene el futuro en sus manos, es Dios y nadie más. Tenemos un correo electrónico en estos momentos con una pregunta. Adelante, por favor. Hola, Padre Pedro. Me gustaría saber cómo se puede ayunar en la Iglesia Católica y si se puede dar el diezmo en la Iglesia Católica. Roxana, desde Honduras. Roxana, tú puedes dar todo lo que dio la viuda pobre, que lo dio todo. Es decir, puedes dar lo que dio Jesús, que lo dio todo. Puedes dar el diezmo, que es la 10ª parte de tu salario, después de haber descontado lo que descuenta el gobierno, etcétera. O puedes dar lo que tú puedas, lo que esté a tu alcance. Pero lo importante es que seamos generosos. ¿Por qué? Porque, como bien dice la palabra de Dios, es dando que vamos a recibir.
Evangelio según San Lucas, capítulo 6. Ahora, la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, nos habla del ayuno. El ayuno en ninguna parte de la Biblia es exigencia. El ayuno Dios no lo exige. Pero sin embargo, el Señor Jesús habla sobre el ayuno en el Evangelio según San Mateo. En el capítulo 6 nos dice la palabra de Dios lo siguiente: cuando ustedes hagan ayuno, no pongan cara triste. Es decir, Jesús ayunó. Bien sabemos que estuvo 40 días en ayuno, en el desierto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ayuno es importante, porque nos enfoca en Dios, si realmente lo hacemos correctamente. El ayuno como que me ayuda a dominar mis pasiones carnales para poder más enteramente, más completamente rendirme al señorío de Dios. En nuestro caso, al señorío de Jesús, que es Dios. ¿Cómo ayunar? Pues, primero que todo yo te invito para que leas ese pasaje en Mateo, capítulo 6, versículos del 16 al 18, en que Jesús nos habla, ¿verdad?, de la importancia del ayuno y cómo ayunar desde el punto de vista, pues, de lo que tenemos que hacer para agradar a Dios. Pero, ¿en qué formas específicas podemos ayunar? Pues, la Iglesia recomienda, primero que todo, que hay ciertos días del año en que todos debemos de hacer ayuno. Particularmente y muy especialmente el miércoles de ceniza y el viernes santo. Particularmente y muy especialmente. Ahora, la Iglesia también pide que las personas de la tercera edad, como este servidor, por ejemplo, que tengamos cuidado si ayunamos, porque puede ser contraproducente. Es decir, tenemos que estar seguros de que el ayuno no nos va a dañar físicamente nuestra salud y que estamos preparados para ayunar. Si estamos preparados para ayunar, entonces la Iglesia habla, por ejemplo, de un ayuno en que haya una comida fuerte al día y 2 comidas bien ligeras, como por ejemplo un poco de leche y un pedazo de pan o algo así. Ahora, hay otro tipo de ayuno que es el no comer nada excepto pan y agua. Ahora hay otro tipo de ayuno que yo lo recomiendo en todo el tiempo, que es ayunar de los pecados. ¿Cuál es tu pecado favorito? ¿Cuál es ese pecado que con más frecuencia cometes en este tiempo de Adviento? Qué hermoso sería si tú y yo y todos nosotros pudiéramos decir: voy a ayunar de esta situación, voy a dejar de cometer ese pecado. Y con la ayuda de Dios, no solamente durante este tiempo de Adviento, pero para toda la vida, ya no volveré a caer en la misma situación pecaminosa. Qué hermoso sería. Ojalá que sí lo podamos hacer. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, los protestantes nos critican que celebremos la Navidad cuando ella no existe en la Biblia. Romilo, de Guatemala. Rodrigo, Dios te bendice. Hemos hablado de esto anteriormente, pero con todo gusto. La razón por la cual celebramos la Navidad, aunque no conocemos el día, y tienen toda razón, pero ¿cómo no celebrar el nacimiento de la persona más importante de la historia? ¿Cómo no celebrar el nacimiento de la encarnación del Hijo de Dios? ¿Cómo no celebrar, y perdón la redundancia, ¿no? ¿Cómo no celebrar la fiesta de ese que por amor se hace hombre para que tú y yo tengamos vida y salvación eterna? Bien sabemos que en el tiempo de Jesús solamente las personas de acuerdo a la sociedad, que eran muy importantes, los faraones, los reyes, gente de la aristocracia de mucho dinero, celebraron sus cumpleaños. Con el transcurrir, con el pasar del tiempo, pues las personas cristianas, al tener un año más de vida, a pesar de la terrible persecución por parte del Imperio Romano, que gracias a él, gracias a Dios no morían, pues comenzaron a celebrar un año más de vida, comenzaron a celebrar sus cumpleaños. Y se convirtió en una tradición, y hoy día pues celebramos los cumpleaños de todas las personas que son allegadas a nosotros, que son amadas por nosotros, pero particularmente, y por qué no, la fiesta que nosotros consideramos como la más importante en los cumpleaños, que es la fiesta de nuestro Señor Jesucristo. En el tiempo de Jesús, después de la ascensión de Jesús, se comenzó a celebrar el día de la resurrección de Jesús, domingo, ¿sí? Después del Pasché, después de la Pascua. Pero hoy día, pues no solamente celebramos
el día de la resurrección de Jesús, que definitivamente, ¿qué sería de nosotros si Jesús no hubiera resucitado, no? Pero también el cumpleaños de Jesús, y ojalá que lo hagan, y lo hagan no tanto dando regalos, y está bien, pero sobre todo pidiendo al Señor que nos ayude para que nuestro regalo a Él que nos ha regalado su vida, que sea nuestra propia vida también. El teléfono para que nos llamen 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñita pausa, regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, no se vayan, quédense con nosotros. Y alabamos al Rey de Reyes, el Señor de Señores, hermanos y hermanos. Qué gusto estar con ustedes. Soy el Padre Pedro Núñez y este es su programa favorito, ¿verdad que sí? Conozca primero su fe católica, estoy jugando. Tenemos en estos momentos una llamada vía telefónica de Lorena desde Texas. Lorena, ¿me escuchas? Sí, Padre. El Señor te bendice, Lorena. Bienvenida, adelante, por favor. Yo tengo una duda, Padre, sobre la cruz que usa el Papa. Ajá. Que no es el crucifijo que han usado los otros papas anteriores a él. Y por ahí alguien me decía que ese es un símbolo egipcio porque es Osiris con los brazos cruzados y con la paloma que viene en picada. ¡Qué barbaridad! ¿Verdad que la gente... ¿Por qué usa esa cruz y no usa el verdadero crucifijo? ¿Verdad que la gente inventa, Lorena? ¿Verdad que sí? Mira, hablando de profecías, eso, el pectoral del Papa se llama pectoral, ¿verdad? Porque está en el pecho. El pectoral del Papa es como que simbólico de algo que él iba a hacer. Es decir, como una especie de profecía, diría yo. En el pectoral, en la cruz que lleva el Papa colgado al cuello, está el buen pastor. Y el buen pastor está así, con las manos así, porque tiene la ovejita sobre sus espaldas. ¿Y quién es el buen pastor? Jesucristo. Nos habla Jesús de que Él deja las 99 y se va tras la oveja que está perdida. Y qué hermoso, porque eso es lo que hace el vicario de Cristo, eso es lo que hace el Papa. Se convierte en el pastor visible de las ovejas del Señor. Eso es lo que Jesús le dice a Pedro, ¿no es cierto? En el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 15 en adelante, Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Y después vemos en la parte de atrás muchas más ovejitas. Y te puedo decir eso porque pues yo tengo una copia de ese pectoral que alguien me regaló de México precisamente, y para mí es algo muy especial, porque aunque seamos, ¿verdad?, los más pequeños en el liderazgo de la iglesia, el olvidarnos de nosotros para servir a los demás, ese es el propósito del buen pastor. Y eso es lo que cada pastor o cada sacerdote con corazón de pastor debe de hacer. Así que qué bueno que me llamaste, porque hay tanta basura que se nos mete a través de los medios y particularmente el internet, que es bueno siempre buscar una respuesta adecuada. Que el Señor te bendiga y que tengas un feliz tiempo de Adviento. En estos momentos un correo electrónico, adelante, por favor. Padre Pedro, mi novio tiene una hija con otra persona y dice que no quiere a la mamá de la niña. Sin embargo, quiere estar conmigo. A veces me siento como una intrusa. ¿Será bigamía? ¿Podría estar con él? ¿Dios aprobaría nuestra relación? ¿Me podré casar por la iglesia? Gracias de antemano. Anónima. Anónima, el Señor te bendice. Cuando tú hablas acerca de que te sientes como una intrusa y que tal vez estés actuando mal porque estás como que en el medio entre tu novio y tú, yo tengo que hacerte algunas preguntas porque no me has dado suficiente información. Primero que todo, ¿está tu prometido casado, sí o no, con la mamá de su hija? Y si ¿está casado por lo civil o está casado por la iglesia? ¿Está casado ante la sociedad o está casado ante Dios? Es decir, no, si está casado por lo civil, pues sería cuestión de que él se divorcie. Si está
pensando en casarse contigo, pues te tiene que divorciar por lo civil antes de casarse contigo, ¿verdad? Y sería bueno que ustedes fueran a ver a un sacerdote de confianza de ustedes para que comiencen a prepararlos. En ese tiempo en que tú y él pues están en relación, no pueden tener relaciones sexuales. Ustedes no pueden tener relaciones sexuales hasta que se casen. Hoy día yo comprendo que eso de tener relaciones sexuales antes del matrimonio se está haciendo muy común, pero está en contra de la voluntad de Dios, porque bien dice Gálatas capítulo 5, versículo 19, que eso es fornicación, porque la relación sexual es exclusiva del matrimonio y punto. Eso es un regalo de Dios para la pareja casada ante Dios por dos razones. Primero, para que se unan, para que los dos lleguen a ser un solo ser, como dice la palabra de Dios, y segundo, para que estén abiertos a la posibilidad de la vida. Y si no, pues estamos de acuerdo con eso, pues ya cada cual tiene que tomar sus decisiones. Así que esa es la primera pregunta que yo te haría. La segunda pregunta que yo te haría es si tu prometido pues está casado por la iglesia, entonces él tiene que divorciarse y comenzar un proceso de nulidad de su matrimonio. Y no hay seguridad de que sea aceptado, ¿verdad? Y pues, pero de nuevo hay que hablar con un sacerdote de confianza para ver cuál es el proceso a seguir. Yo te felicito por tu llamada, por tu pregunta. Creo que es muy válida, muy importante y voy a estar orando mucho por ustedes para que, si es la voluntad de Dios y si ustedes realmente están serios en la relación de ustedes, que ustedes puedan unirse en el Señor en un futuro cercano. Ojalá que así sea. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, escucho muy seguido de nuestros hermanos separados que el cristianismo no es religión, sino que se trata solo de una relación con Dios. Espero su respuesta. Saludos y bendiciones, Jean Paul, Perú. Jean Paul, Dios te bendiga. ¿Y quién nos da a conocer la verdad? ¿Y quién nos da a conocer a Jesús? ¿Y quién nos da a conocer a Dios? ¿Y quién nos da a conocer la Biblia? ¿Una nubecita por allá? No, una religión. Mira, desafortunadamente hay hermanos evangélicos que dicen eso precisamente para echar abajo a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque ellos saben que la religión católica, la religión católica cristiana, es la más fuerte, es la más grande. Contamos con más de 1 billón de miembros en la iglesia. Entonces dicen, no, la religión es importante. Pero cuando ellos se reúnen, hay uno que dirige, ¿verdad? Y si ese que dirige no está supeditado a otro que le dice lo que tiene que hacer y lo que tiene que creer, pues él mismo se convierte en su propio papa. ¿Y cuántos papitas no conocemos nosotros en tantas iglesias que dicen, no, esto no es ninguna denominación particular, esto simplemente no es religión, porque la religión es exclusiva en una relación con Dios. Pero ¿quién te enseña a tener esa relación con Dios, hermano? ¿Quién te invita, quién te exhorta, quién te anima a conocer a Jesús? Es decir, es la iglesia, desde su principio, una sola iglesia. Por eso es importante que nosotros estudiemos no solamente la palabra de Dios, pero que estudiemos un poquito de historia. Y sí vas a encontrar momentos en que la iglesia, con el perdón de ustedes, metió la pata, hizo cosas malísimas. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos en ella. Y la iglesia, si bien es cierto, es pecadora porque nosotros estamos en ella. La iglesia es santa porque Jesús mismo le promete a la iglesia, a los discípulos que comenzaron el fundamento de la iglesia, que el Espíritu Santo iba a estar con ellos. Si bien es cierto, recibieron el día de Pentecostés y de ahí en adelante el Espíritu Santo ha guiado a la iglesia en el camino de la verdad, en el camino de la victoria. Jesús lo dijo, las puertas del infierno no la podrán vencer. Entonces, el decir que no creemos en una religión, eso es antibíblico totalmente, porque la religión, al fin y al cabo, es un estilo de vida. Es un estilo de vida a través de el cual yo me relaciono con ese que yo creo que es Dios, sea cual sea el concepto que yo tenga de Dios. Entonces, por ejemplo, el decir que no hace falta una religión, ¿y quién nos va a enseñar el camino? ¿Y quién nos va a hablar de la fe? ¿Y quién nos va a hablar de las cosas que hizo Jesús? ¿Y quién nos va a decir lo que nosotros tenemos que vivir para poder estar en relación con el Señor? Es una cosa tan aniñada, tan infantil,
que no tiene sentido en absoluto. La religión es un estilo de vida, sobre todo si se vive bien vivida. Y la religión nos ayuda para que nosotros podamos tener una relación, sí, personal, con ese a quien creemos y damos testimonio de que es Dios. Y para nosotros los cristianos católicos es en quien creemos que es Dios y que está por encima de todo y que se ha rebajado hasta el punto de morir en una cruz por amor a ti, por amor a mí, para que en Él tengamos vida y salvación eterna. Es Jesucristo. Y eso no vino a nosotros de una nubecita en el aire, sino que vino a través de una evangelización de más de 2000 años de existencia, dándonos a conocer la verdad de Jesucristo, para que la verdad nos haga libres. En el libro de Santiago, el apóstol, capítulo 1, en el versículo 26 al 27, el apóstol dice una cosa muy interesante. Dice lo siguiente, a ver si lo encontramos aquí rapidito. Dice, si alguno se cree muy religioso, fíjense, hablando de religión, ¿verdad? De nuevo, capítulo 1, versículos 26 y 27. Si alguno se cree muy religioso, pero no frena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale. ¿De qué está hablando? De que nosotros no podemos hacer daño a otras personas, no podemos lastimar a otras personas, porque lo que hagamos por el más pequeño, lo hacemos por el mismo Señor. Y sigue hablando y sigue diciendo, la religión verdadera, hablando de religión, la religión verdadera y perfecta ante Dios, nuestro Padre, consiste en esto, una sola palabra, amor. Ese es el estilo de vida que debe de vivir cada cristiano. Ayudar a los enfermos y a las viudas en sus necesidades y no contaminarse con la corrupción de este mundo. ¿Y cuál es la corrupción de este mundo? Todo para mí. Y es por eso que yo quisiera en este momento pues orar muy particularmente por nuestro hermano país de Honduras, que cesen las contiendas, a ver quién es el que va a tener poder, quién es el que va a dominar, quién a quién. Pero no solamente sucede en Honduras y pedimos por la paz en nuestro hermano país de Honduras de verdad, pero también en México, en Centroamérica, en Sudamérica, en el Caribe. Si comenzáramos a vivir de verdad nuestro cristianismo como estilo de vida, como nos ha pedido Jesús, que caminemos en el camino, que al fin y al cabo es Jesús, dejaríamos de estar en pleitos los unos con los otros y verdaderamente llegaríamos a ser hermanos. Porque al fin y al cabo, el camino de la religión cristiana es el amor. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, ¿podría indicarme en qué parte del Antiguo Testamento se habla de un padre que solo tuvo un hijo único y que éste fue su primogénito? Para los hermanos separados, que son muy tercos, primogénito significa el primero de varios. Y como sabemos, esa no es verdad, ya que si primero nacía una niña, en esa familia ya no podía haber un primogénito. Gabriel. Muchísimas gracias, Gabriel. Muy interesante tu pregunta y qué bueno que estés estudiando la Biblia, sí, porque es decir, cualquier viento de doctrina nos puede llevar hacia el error. Si vamos nosotros a el primer libro de Crónicas, capítulo 23, primer libro de Crónicas, capítulo 23, está en el Antiguo Testamento, sí. El versículo 17 particularmente, pueden leer todo el capítulo 23, pero el versículo 17 particularmente nos habla acerca de un hombre que se llamaba Eliezer. Él tuvo un hijo nada más. Para los judíos el primer hijo era el primogénito. No quiere decir que era el unigénito significa uno, ¿verdad? Nada más. En el caso de Eliezer, él tuvo un hijo y fue su primogénito y fue su unigénito. Fue el primer hijo y fue el único hijo. Y tenemos que estar conscientes que en la cultura judía, el primogénito era el que recibía todos los honores, prácticamente. El que recibía la mayor parte de la herencia. Cuando el padre ya estaba a punto de partir de este mundo, pues le daba a su hijo mayor, a su primer hijo, la progenitura, es decir, la mayor parte de la herencia. En este caso dice la palabra de Dios, hijos de Eliezer, y está hablando de diferentes papás con diferentes hijos, la cantidad de hijos que tuvieron, etc. Dice, Rehabías era su hijo, el primogénito, y dice después, Eliezer no tuvo más hijos,
pero los hijos de Rehabías fueron muy numerosos. Entonces Rehabías recibe la herencia del padre, recibe los honores que se le da al primogénito, porque él es el primero de los hijos. No hubo más ninguno, pero él fue el primogénito porque él fue el primero. En el libro del Éxodo, en el capítulo 13, si nosotros vamos aquí un momentito al libro de Éxodo, en el capítulo 13, pues nos habla acerca de la progenitura. Y dice así la palabra de Dios en el versículo 1. Yahvé dijo a Moisés: conságrame todo primogénito. Todos los primogénitos de los hijos de Israel son míos, tanto de hombres como de animales. Se consideraba el más importante, el predilecto de Dios, el que recibía no solamente los honores en la casa, y se escuchaba cuando él hablaba, pero también el que recibiría la herencia más grande de su padre, cualquiera que fuera esa herencia. Entonces, el decir que Jesús tuvo otros hermanos, que María tuvo otros hijos, de nuevo, no tiene fundamento de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, considero una falta muy grave no asistir a la visita al Santísimo el día jueves. Personalmente creo que es el día específico en que Él está fuera de su sagrario con sus brazos abiertos esperando ser visitado. ¿Es pecado no asistir a la visita al Santísimo? Saludos cordiales. Gloria desde Guatemala. Gloria, te felicito. Te felicito porque pues eres fiel a visitar al Señor. Y qué bueno, ¿verdad? Que si nosotros consideramos que Dios es importante, ¿cómo no tomar tiempo para estar con Él? Hay una beata en Portugal, a quien supuestamente se le aparece el Señor y le promete que la persona que comulgue los 9 primeros jueves de mes, y también pues que haga una visita al Santísimo más o menos de 1 hora, que esa persona va a experimentar un día el cielo. Qué hermoso, ¿verdad? Porque a medida que nosotros comulgamos, pero comulgamos de verdad consciente de lo que estamos haciendo, y a medida que nosotros visitamos al Señor, pues nos vamos fortaleciendo en la fe. La pregunta tuya: ¿es pecado no ir a visitar al Señor un jueves, que al fin y al cabo es el jueves eucarístico, porque es el día en que Jesús establece ese maravilloso sacramento que es la Eucaristía cuando tiene la última cena con sus discípulos? No es pecado, no es pecado. Pero por otra parte, si puedes ir, ve, y ojalá que todos pudiéramos ir, no solamente el jueves, pero otros días de la semana a estar con el Señor, y que recibiéramos la Eucaristía, no un día a la semana, el domingo, pero todos los días del año. Eso nos fortalecería enormemente, especialmente, ¿por qué no comenzar en este tiempo de Adviento? Les invitamos para que nos escriban con sus preguntas. La dirección es padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Les invitamos para que se suscriban a la página de este servidor en Facebook, en la cual ofrecemos pensamientos que le pueden ayudar en su crecimiento espiritual. Vayan por favor a facebook.com/ppedronunes, facebook.com/ppedronunes. Y les invitamos para que sigan orando por nosotros, y cuando puedan, envíenos sus aportaciones económicas para seguir llevando al mundo la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga hoy siempre en abundancia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que sigan teniendo un feliz tiempo de Adviento, y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.